Tenemos con nosotros la presencia del profesor Melanio Paredes, es ministro de Educación en la República Dominicana y una de las visiones más claras en el sector educativo en el país. Y quizá como Maelo en su momento. Maelo Rivera, incomprendido. Bueno, sí. Disruptivo. Se adelantó en un tiempo con unos temas de tecnología que la gente no lo entendió. Por una razón simple, yo pienso que siguen esas reformas que Melanio promovió siguen pendientes. Todavía hoy serían viables. Sí, sobre todo el tema de los textos integrados, señores. El texto fue una conspiración, para mí eso fue una conspiración. Obviamente, como los partidos no tienen plataformas educativas ni de investigación, no entienden esa vaina. Ni le importa tampoco. Y lo boicotearon. Pero de adentro pero y de afuera. Yo considero que esa es una gran revolución, que el gobierno que la suma se va a notar. Tiene vigencia. Sin embargo, ya el sector educativo va corriendo muy rápido, porque es un sector muy sensible, es uno de los pocos sectores que nadie puede hablar de privatización sin que genere una serie de reacciones negativas, y hay una presión muy fuerte para que los gobiernos le inviertan. La de aquí dio resultado y desde el 2012, hace 13 años, es sagrado la inversión del 4% del PIB en educación. Lo que no sabemos es si eso ha servido para cualificar el modelo. Yo estoy convencido de que no ha servido. No. Pero además viene otro tema, la obsolescencia. Ya las nuevas generaciones no se benefician en nada de los conocimientos, de la mayoría de los conocimientos que se le ofrece en el sistema educativo, ni público ni privado. Los modelos educativos van por un lado y las expectativas de los estudiantes van por otro. Y de todo eso vamos a hablar con Melanio Paredes, después de darle la bienvenida al panel. Profesor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí. Buenas tardes, plegado de muy buenos amigos, y quiero felicitarlos porque en la reconversión de este espacio se conjuga veteranía en los extremos, madurez ya adulta y juventud. Yo soy la juventud, muchas gracias. Gracias. Y además por el enfoque. Quiero saludar el hecho de que ustedes fijan temas, han traído verdaderas autoridades a este espacio, pero que no se cercene el libre albedrío. Esos comentarios de Jonathan, de Feli, de Fafa. No, a Feli lo podemos dejar. Siempre se va a ese espacio para el libre discernimiento. Claro. Yo quiero comenzar de atrás para adelante. Antes de que tú comiences, miren, señores, hay unos estándares en inteligencia artificial que se llaman benchmark. Son índices que evalúan la capacidad de los modelos de inteligencia artificial para hacer determinadas tareas. Y la mayor presión que tienen los modelos de inteligencia artificial es tratar de llegar a la capacidad humana para hacer ¿qué? Para resolver problemas matemáticos, problemas de lenguaje, problemas, temas científicos que se representan desafíos para la humanidad en términos de exploración espacial y eso, y temas vinculados a la salud. La mayoría de los benchmarks de inteligencia artificial ahora mismo, las pruebas de benchmark indican que la inteligencia artificial ya está superando al ser humano en el 80% de las tareas educativas. Por encima del 80%. Lo que significa que las máquinas nos están superando apenas 3 años después, 2 años y medio, porque fue en noviembre del 2022 que se lanzó ChatGPT, tiene 2 años y medio de edad. En 2 años y medio de edad ya nos están superando. Bueno, yo me preparo mis cursos y planes de estudio con la inteligencia artificial. Me gustaría comenzar. Ya he hecho como 3 cursos. Entonces, si la inteligencia artificial va a resolver, va a poder crear una educación personalizada para cada estudiante del planeta, ¿qué hacer nosotros con un modelo educativo que todavía está en pijama? No, reproduciendo los valores educativos de la primera mitad y segunda mitad del siglo pasado. Profesor. De entrada y antes de todo, yo quisiera poner sobre el tapete la autoridad que uno tiene para hablar de estas cosas, sobre todo por la coherencia. En días pasados ustedes tenían aquí
a una persona hablando de la prueba PISA. Yo hice un comentario, lo mandé a Félix, creo que se lo mandé también a José, no tuvo tiempo de verlo. Y Emilio, que yo lo considero un amigo, hizo un comentario. Y naturalmente hay veces que los comentarios sueltos parece restarle autoridad al que mantiene una... Yo lo tengo a mano, ¿me permite leerlo para ilustrar a la gente? Sí. Dice así: en el 2009 me resistí como ministro a la aplicación de la prueba PISA internacional para estudiantes. En el 2015 advertí al presidente Medina sobre su inutilidad conforme a un estudio comparado con las nacionales y las regionales. Hoy reiteramos, es bulto, botadera de dinero. Hablando de PISA. Bien, pero yo antes de entrar a PISA, porque yo emití un juicio en el año 2015, cuando entregué a la población dominicana la clasificación de centros educativos, una comparación, que es lo que aplica en materia educativa. Porque usted no puede, usted tiene que compararse con sus cercanos, tiene que comparar sector geográfico urbano con sector geográfico rural o sectores de alta vulnerabilidad con sectores de medianos y altos ingresos. Usted debe comparar, no educación pública y privada, porque la educación es solo pública. Es un derecho fundamental y está obligada al Estado. Hay educación servida por particulares, lo que establece un subsistema de educación particular en el sistema que alberga el 30% de la población estudiantil, y está la educación servida por el Estado. Pero la educación es pública, no es ni pública ni privada, es pública. Y así lo consignamos en la ley, que yo fui de los... ¿Por qué tiene que ser pública la educación, profesor? Porque es un derecho fundamental y tú sabes que los derechos fundamentales están protegidos por el Estado. No puede ser privado. No, pero se puede proteger el derecho de educación sin necesidad de que el gobierno centralice la educación. ¿Me explico? Yo en esta materia, y lo aprendí en el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo en París, que decía, en materia educativa, código napoleónico. En materia educativa, quien designa a los maestros, el Estado. Quien define el currículum, el Estado. Quien define la orientación, el Estado. El gran pacto de la sociedad es el Estado. Está bien, pero entonces, eso es viable, profesor. Bueno, por eso en la ley, al discutir la ley, la representación de la iglesia decían que no se podían meter con su oferta educativa, y los sectores que siempre han incidido en la materia. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, está bien, la educación es pública, una obligación del Estado, y se autoriza a los particulares a fundar instituciones educativas con su visión, su filosofía, pero siempre regulada por el Estado. Le voy a hacer una pregunta de control. Si ahora mismo usted pone 1000 niños, adolescentes, que van a entrar de la primaria al intermedio o al bachillerato, y usted le pregunta, ¿a dónde tú quisieras ir a estudiar? ¿A un colegio privado o a una escuela pública? ¿Qué les responderían los niños y las niñas? En mi ranking educativo que estuve entregando desde el 2011 a mi salida del ministerio hasta el 2016, cuando se cambió el enfoque curricular, yo establecía que no había una educación pública que era de mayor, una educación privada que era de mayor calidad que la pública. Y lo demostraba. El centro educativo que obtuvo el primer lugar en términos de calidad fue una escuelita en Jarabacoa, de un campo. Tuvo la mayor puntuación. Y lo que nosotros hacíamos era recoger los resultados de pruebas nacionales y hacer comparaciones en serie de un año a otro. Claro, si tú pones a un grupo de alumnos en unas condiciones excelentes, con aire acondicionado, todas las herramientas, pizarra digital, bien alimentados, aire acondicionado, es natural que ese espacio te pueda arrojar aprendizaje significativo. Ahora, lo importante en un país es escalar las buenas prácticas. Y para escalar las buenas prácticas, entonces tenemos que hablar de una oferta educativa masiva y de calidad. Por ejemplo, en el 1990, que fue el gran congreso a nivel mundial que dio un giro a la educación, decía educación de calidad para todos. Porque si tú brindas la educación de calidad solo a un grupo de potentados, de privilegiados, está creando una situación peor aún, porque va a tener ciudadanos de quinta categoría, de cuarta, tercera, de primera y de segunda. Y por el hecho de tú nacer en un hogar pobre, no te condiciona ni te obliga a tener una educación mala por tu propia condición socioeconómica. Mira, hay una apreciación
de que estamos en un mundo marcado por las novedades y por las innovaciones. Lo primero que para hablar entonces de un proyecto de educación, decir, nuestros maestros están en capacidad de formar lo que necesitamos. No. La educación tiene que comenzar por adecuar con los maestros para que ellos produzcan. ¿Qué tú crees de ese hecho? Que hay que comenzar por adecuar, formando a los maestros para lograr la transformación que la educación bandeja. Yo lo he dicho de alguna manera, un psicólogo español apellido Pozo decía, nuestros sistemas educativos enseñan contenido del siglo XIX con maestros formados en el siglo XX y alumnos con expectativas del siglo XXI. Ya, repita eso. Sí, Repítalo, por favor. Nuestras Porque escuelas diagnóstico hoy, completo. y tú lo sabes, Prenki puso Sí. en la intervención Mark que tú lo trajiste Prensky, aquí, sí. en la edad media, una escuela igualito que ahora, en Igualito, teatro, no sentados en unos cambia. bancos. Nuestras escuelas enseñan hoy contenido del siglo XIX Escolástica. con profesores formados en el siglo XX Veinte. y alumnos con expectativa de aprendizaje del Es siglo una XXI. ecuación Estamos para el a- fracaso. Ahora, Eso no un sirve. ejemplo sencillo. Mierda, qué maldito. La teoría de la evolución de selección natural de Darwin, un contenido del siglo XIX, ¿verdad? Sí. Sí. No se enseña en las escuelas el genoma humano, que es de principios del siglo XXI. Pero ya no, ya se interviene el ADN para hacer Los cruces Modificaciones para mejoración genética. Todo lo que comemos, oiga, Nada de todo eso. lo que comemos está modificado genéticamente. Todo eso está fuera del contenido y la oferta educativa en cualquier parte del Tú mundo. estás yendo esa vaina. Es una privación del conocimiento, es un Y secuestro. Pero lo primero John es que Stuart- si tú no capacitas al maestro, no puedes hablar de Por eso es fundamental. Y ahora voy a aprovechar y prepárenme el avatar que está ahí que está por favor en producción. Estamos nosotros promoviendo, con el auspicio de Rafael Santos, que fue pasado presidente de ABP mía, y que nos lo pidió Eduardo Hidalgo, un sistema de formación en gestores de procesos formativos para 237 líderes magisteriales en este momento, y en 2 años pensamos escalarlo a 43,000 docentes, para ponerle en sus manos herramientas propias del siglo XXI. Maestro, Vamos a volver perdón, sobre eso. perdón, Pero Y, no, perdón. y Grimer, entonces, Grimer, y después para tú- que ustedes vean, porque ya comenzamos a producir, en la apertura de ese diplomado, David Adames, un facilitador de Infotec, nos hizo una conferencia magistral. Luego le voy a pasar Estudiante de el doctorado de resumen. inteligencia Él habla de artificial. un diálogo entre el humano, maestro y profesor, un lenguaje que le llaman large language, lenguaje aumentado, LLM. Ese es el modelo de lenguaje Sí. en que se Sí, entrena la los PRAM, o sea, inteligencia la inteligencia artificial. artificial. Y la nube. LM. Y la nube como memoria colectiva de todo el conocimiento, Sí, el ese- acervo ese es el acumulado hasta el futuro. momento. Así es. José. Y yo le pedí para compartirlo con los profesores, porque su conferencia fue de un nivel, para ponérselo mucho más asequible, que nos preparara un avatar, explicando la dimensión y el desafío que tiene la profesión docente hoy. Y él lo preparó. Yo quisiera, porque yo creo que este programa es formativo. Es importante que lo veamos. Mientras buscamos el avatar, brevemente decir, para destacar la presencia de don Melanio aquí, que lo que él narra del diplomado que se está dando a los profesores, y es algo que quiero destacar de nuestro invitado, no es solo que él está participando activamente en la coordinación del diplomado, es que yo fui testigo de que él mismo da la clase en la escuela a los maestros, y creo que una persona con la calidad profesional que usted tiene Claro, y y con esa haber experiencia. sido ministro de Educación, que usted tome los sábados y los domingos para ir a los pueblos a entrenar es profesores, Sí. creo que es un aporte El importante para la problema es de educación. los profesores, lamentablemente, aunque se- Oigan esta joya. Ah, ya está listo. Sí. Vamos a escuchar esto y después retomamos la conversación con Melanio. Bienvenidos a este viaje de ideas. Hoy exploramos cómo ha cambiado profundamente nuestra forma de conocer, ¿no? Ya no aprendemos solos. Sí, es fascinante. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que ya no aprendemos solos? Pues se trata de un diálogo radical. No es solo sobre nuevas tecnologías. Es sobre 3 inteligencias entrelazadas: la humana, la generativa y la colectiva. Ya. Es decir, nuestra experiencia y ética, los modelos de lenguaje y la red como archivo vivo del saber planetario. O sea, ya no se trata de que uno simplemente consuma información, sino que se interactúa en un flujo, ¿cierto? Exactamente.
Es como si estuviéramos en una sinapsis expandida, donde cada forma de inteligencia activa a la otra. En este diálogo, el humano diseña la conversación, el modelo propone caminos y la red conecta memorias. Una verdadera revolución, ¿no? Suena revolucionario. Pero, ¿no crees que esto podría desdibujar los roles tradicionales? Por ejemplo, ¿qué pasa con el rol del maestro? Ah, pero justo es lo interesante. El maestro no desaparece, se transforma en arquitecto del lenguaje, en guía del sentido. Y el estudiante ya no es solo receptor, se vuelve creador, interrogador y reformulador. Claro. Es un cambio, pero muy enriquecedor. Me gusta esa idea, aunque cuestiono que transformar roles así no conlleve riesgos, ¿no? Podríamos perder ciertos fundamentos pedagógicos tradicionales que aún sirven de base. Es una buena observación. Sin embargo, ese cambio no busca borrar el pasado, sino conectar saberes. Ya no se acumula información, se teje un diálogo relacional en donde las certezas se ponen a prueba con cada pregunta bien hecha. Es decir, pensar juntos se vuelve imprescindible. Justo. Pensar juntos ya no es opción, es destino. Y de ese diálogo... Ahí está, lo cortamos para favorecer la conversación, para que usted lo termine de explicar. Si usted nos autoriza, lo vamos a colgar en nuestras redes para que la gente lo pueda consumir completo. Claro, y ojalá traigan a David, a Dames. Sí, vamos a traerlo. bueno. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Miren, explicarle a los profesores hacer un... hay cierto, y lo ha generado, hay un tema de imagen pública. ¿De qué país es ese relato? No, es un avatar, lo preparó, un avatar, lo preparó un técnico nuestro, facilitador del diplomado y que trabaja para Infotep. Es nuestro, eso Sí, es facturación sí, criolla. sí, excelente. Él es profesor de Infotep. Esto y no es está copiado, no es terminando copy-paste de por ahí, no. Está terminando un doctorado en Google inteligencia tiene artificial. una solución de inteligencia artificial que se llama Notebook LM, que tiene, tú le metes cualquier fuente que tú quieras, tienes que poner la fuente. Tú le pones un PDF o tú le pones un texto o tú le pones un video, entonces tú le dices a LM, a partir de la fuente que yo te estoy dando, conviérteme eso en un guión y diséñame 2 avatars para podcast. Entonces Google Notebook LM te hace todo el trabajo y te crea los avatares y te convierte el archivo que le diste en un guión para un programa. Muy bien. Puede ser un Melanio. audio, puede ser televisión o puede ser lo que tú quieras. Profesor Melanio. La idea, un poco porque decía Fafa, aquí hay contradictores del magisterio. Un poco la imagen del ADP que tiene que mejorar. Entonces la gente cree que el ADP es el problema. No. Los maestros son parte del problema, y por parte del problema y tienen que ser parte de la solución. Hay quienes dicen que hay que eliminar a los maestros, eliminar la ADP. O sea, quizá refrendando aquella desaparición de Citracode. Los apagones siguieron, aún desapareció Citracode. Entonces, lo importante es entender que el magisterio tiene que hacer el transfer, tiene que hacer el cambio y nosotros tenemos que acompañarlo. Abrir el camino de la novedad tiene que ser hecho con... Mira, ha bajado. Porque eso es clave para entender. ¿Sabe por qué ha bajado? No puede haber un profesor de más de 35 años que entienda los códigos de la... El promedio anda por ahí. A menos que sea un sociólogo. Te lo voy a dar los datos. El promedio anda por ahí. Tengo el estatus. Melanio, me preocupa hace tiempo y quiero que me lo decodifique. ¿Cuántos organismos internacionales están metidos dentro de el sistema educativo, organismos internacionales y ONG locales metidos dentro del sistema educativo dominicano? ¿Y cuánto se financia con el presupuesto del propio Ministerio de Educación? Magnífica pregunta. Y me permite, porque yo sé que ustedes son consumidores de estas nuevas estrategias. Fafa, ¿te recuerdas cómo la gente le decía, es un ratón de biblioteca? Algunos lo decían porque un intelectual quizá muy teórico que no salía de las bibliotecas que eran la fuente de conocimiento. Nuestro fenecido Gordo Oviedo era un ratón de biblioteca o andaba con su librito rojo debajo de los sobacos. Y yo veo que acá ustedes tienen preproducción. Veo a la adquisición del programa que maneja y utiliza la inteligencia artificial incluso para los temas que vienen aquí. Yo me propuse hoy utilizarla y lo hago de manera moderada. ¿Por qué lo hago de manera moderada? Para contestar la pregunta de Graimer. Porque yo no sé si ustedes vieron la comedia Jexy.
en que un asistente inteligente del usuario se convirtió en una novia celosa. Ustedes vieron, seguro no vieron esa comedia. Yo no, Jexy, interesantísima. Y resulta que finalmente esa asistente inteligente termina esclavizando al usuario porque tomó conciencia como novia celosa. Una serie rusa. Entonces se volvió tóxico. Una serie rusa. Igual que mejores que nosotros. Eso es verdad, Sí, es rusa. Sí. ¿Una secretaria virtual? Ajá. Sí. Okay. Entonces yo me cuido, la utilizo, pero con mis reservas. Y entonces yo dije, bueno, y me pone la tercera imagen. En el 2015 yo hice un estudio comparativo de las pruebas PISA, las pruebas YESE, las pruebas nacionales y la prueba diagnóstica. Por favor, la tercera imagen. Y fue el último informe que yo rendí de ranking escolar. ¿Por qué? Porque en el 2015 cambió el enfoque educativo, del modelo educativo dominicano por competencia. Entonces ya los alumnos no tenían que tomar un examen teórico estandarizado para mostrar competencia y habilidades, tenían que demostrarla. ¿Con qué? Con trabajo en grupo, con proyectos de aula. Correcto. Fíjense que es una comparación de las pruebas regionales, que son Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que tiene su sede en Chile. Hemos participado en 3 pruebas de esas. La primera recibí yo los resultados cuando entré al ministerio en el 2008. Y entre 16 países de la región, nosotros estábamos ¿en qué lugar? En el último lugar. Incluidas nuestras hermanas repúblicas bananeras, Guatemala, Nicaragua. Ahora estamos en el penúltimo lugar. No, es otra cosa. O sea, en las regionales, que son los más cercanos, estábamos en último lugar. Estaba Cuba y Chile encabezando. Esas pruebas se ha sistematizado la información y yo hice la comparación con los resultados de pruebas nacionales. Pero en el 2016 se comenzaron a implementar las pruebas diagnósticas de tercer y sexto grado. Para tú participar en una prueba del nivel de PISA, al menos tú tienes que tener comprensión lectora. ¿Y qué es lo que nos dice la prueba diagnóstica de tercer grado? Que el 88% de nuestros niños dominicanos, al terminar el ciclo, los 10 años, no tienen dominio, no tienen comprensión lectora. Apenas el 12% tiene resultados satisfactorios. ¿Ustedes saben qué se quemaron, qué reprobaron los muchachos que participaron en la prueba PISA 2015? No entendían el mandato. Y entonces no entendían el mandato. Por eso yo fui donde el presidente me dijo, mire, eso es un disparate. En el 2009 el presidente Fernández quería que nosotros participáramos y yo me resistí. Yo decía, no, primero vamos a compararnos nosotros con nosotros mismos. Sector público, sector particular, alumnos con alta vulnerabilidad, con menos vulnerabilidad, hombres y mujeres. Luego vamos a compararnos con los cercanos, con Chile, Uruguay, México, etc. Y cuando estemos preparados, entonces nos comparamos con los mejores del mundo. Pero, ahí respondo a Graimer, hay una burocracia internacional de consultores que viven de eso y viven mal aconsejando a los estados y a los gobiernos y nos aconsejaron que nos metiéramos en prueba PISA que no tiene ningún sentido por lo que vamos a ver más adelante. Se quedó incompleta, pero volvemos entonces a retorno. Sí, claro, ahí mismo en ese punto donde lo dejamos volvemos después de la pausa. Melanio Paredes, el ministro de Educación, le estaba respondiendo a Gremio, yo creo que él te respondió. No, porque mire, se detectó una vez una supuesta mal manejo de fondos dentro del PNUD, dentro de educación, y creo que dentro de un tema municipal, no recuerdo, con cobros de dineros que no tenían respaldo en materia de lo que se supone que deben hacer. Y hay otros organismos dentro del Ministerio de Educación y ONG locales para el tema de la educación. ¿Cuántos organismos hay dentro de educación y cuánto se financia con presupuesto de la propia educación? Todos abrevan esa fuente del 4%. Ajá. Y por eso yo he levantado, incluso quiero aquí decirlo públicamente, yo saludo y ojalá que prospere la propuesta que nos hizo el miércoles pasado el nuevo ministro de Educación de un examen crítico del impacto del 4%, que ya hemos invertido más de 2 billones de pesos. Mucho dinero. Alguien dijo aquí 47, ¿fuiste tú, Graimer? 47 mil millones de dólares en los 12, 13 eso, años. Si tú traduces los más de 2 billones en los últimos 10 años, te da esa suma. Pero aquí entonces, dijo el director de Educa, un director ejecutivo, no sé, de Educa, Darwin Caraballo, que ellos no reciben un solo peso.
No, perdón, aquí no, pero No, él lo él demostró, demostró no lo dijo. A ti te lo No, demostró. a ti no, a mí demostró. no. Él lo Sí. él lo informó. No, No, él, pero espérate, él le espérate, presentó espérate. un informe aquí. Espérate. No, él espérate. lo que dijo fue que el dinero que se le entrega es por convenios que tienen para gestionar proyectos, pero se le da un dinero, no es gratis. Porque que hacen los el de proyectos. PISA dijo aquí que Hay recibe que ser alrededor de 300 y pico de millones de pesos al año. Y yo digo, ¿y en qué gastan todos esos cuartos? Educa, PISA. No, el de PISA también El de que tuvo PISA, aquí. Sí, para las pruebas. Ujú. Sí. Entonces, Sí, pero es parte ¿cuántos de la organismos hay institución, dentro eso de no es educación aparte. que se financian con el presupuesto de nosotros, los que pagamos los impuestos del 4%? Pero Yo- una aclaración, yo la persona los de conozco, PISA es una son- dependencia del ministerio, no es una ONG, el IDEICE es Sí. una Yo lo que es una estoy tratando de institución escarbar gubernamental. es Sí. cuánta Ve- gente succiona presupuesto. ¿Quién está Dime. comiendo Del ahí? PNUD que Dime. también succiona Hay- presupuesto. Nosotros tenemos consultores que han hecho aportes importantes. Sí. Ahora, Son importantes. hay una burocracia internacional que se nutre de recursos de los gobiernos. Y ellos, yo los Y conozco, los aprecio, los respeto, pero yo creo que uno tiene que hacer lo que le indica la íntima convicción cuando se trata de tomar decisiones tan importantes como las políticas educativas. ¿Y por qué no se Profesor. autofinancian ellos mismos y tiene que ser del presupuesto? Yo quisiera, si me permiten ahora por el tuit que leyó el amigo Félix, porque yo digo que una botadera de cuarto lo de PISA, decirle lo siguiente. En el estudio comparativo que se le presentó en la primera imagen, en el 2015, yo decía lo siguiente, o decía la conclusión de ese estudio comparativo. Lo que se presenta sobre factores asociados a los aprendizajes en PISA en general es vago porque no se dispone de un informe por país. En el caso de República Dominicana son recomendaciones genéricas y además inconsistentes por las asimetrías existentes entre los países participantes, como está contenido en el análisis y conclusiones de la segunda prueba del TERCE, que es la tercera prueba regionales. Sin embargo, las recomendaciones que hace PISA, quizás por lo mismo que dice José, ponen la inteligencia artificial en una dirección y tú cogen cálculos probabilísticos, recomendaciones que te van a coincidir con la de esa prueba regional. Si queríamos comparar internacionalmente, están las pruebas regionales. Ahora, yo me fui esta mañana a la inteligencia artificial y le hice la siguiente pregunta y quiero que Cristal, que es la única mujer aquí, me ayude con la respuesta. Yo decía lo siguiente sobre las pruebas PISA. Hice una pregunta que está por aquí. Decía, porque en esta materia lo importante es hacer preguntas interesantes, inteligentes y contextualizadas. Pertinencia de la prueba PISA. Yo preguntaba. Usted le preguntaba a un modelo de IA cuál es la pertinencia de las pruebas de PISA. las pruebas PISA y lo introducía. Déjame ver si consigo la pregunta exactamente. Decía que a partir del 2015 en República Dominicana se comenzaron a aplicar las pruebas PISA, que es la evaluación internacional de estudiantes. ¿Cuál era la pertinencia de estas pruebas, dadas las asimetrías, dada que las pruebas PISA miden literacidad? Se le pone a los alumnos un texto para que los alumnos de 15 años puedan aplicarlo en un proyecto X, puedan interpretarlo y aplicarlo a un contexto. Pero las pruebas PISA no evalúan ni grados, ni contenidos curriculares, ni niveles. Y mírame la respuesta, si por favor, Sí, está, claro. me pidieron, tú la quieres en PowerPoint, porque esa es la trampa de la inteligencia artificial. Si tú te descuidas, te conviertes en un autómata y todo deja que te lo haga las pruebas, la inteligencia artificial. Bueno, ¿Qué dice? La respuesta que dio la inteligencia artificial fue un documento bien estructurado que se titula Reforma Educativa Holística en Finlandia, Evolución y No, no. Resultados. Más adelante. No es esa. Esa es otra. Esa es otra. Ah, ok. Perfecto. Aquí está la introducción. En el que Sí. usted me pasó está Pero veamos el esa. modelo de Finlandia. Veamos La- esa. la Pues leo. yo quería, y José debe conocerlo porque fue un tema de debate con los textos integrados. Yo le Bueno. preguntaba que cuál es. Resulta que Finlandia discutía con Singapur el número 1 en la prueba PISA. Siempre discutiendo con las provincias chinas, con Singapur, Corea, Hong Kong, el número 1. En el 2016, los finlandeses dijeron, estamos teniendo primeros lugares.
pero no estamos satisfechos con el tipo de seres humanos que estamos entregando a la sociedad. En Asia hay una alta vocación al suicidio. Esa exigencia por la calidad, por la Ese es un competitividad, elemento clave. lleva al suicidio a japoneses y a surcoreanos. Claro. Entonces, Qué interesante. entonces Finlandia dice, no, vamos a un modelo. Y yo le decía, ¿cuál es la evolución y los resultados del modelo de Finlandia? ¿Qué pasó? De enseñanza en compartimientos estancos, por disciplina, por materia, a enseñanza por grandes temas, el cambio climático, la globalización. Y ponen a los niños y a los profesores a discutir proyectos de curso sobre esos grandes temas. ¿Qué te dice sobre esa reforma en Finlandia? Sobre la reforma dice que Sí. Finlandia ha sido un referente mundial en educación por sus resultados en PISA. Desde 2016 adoptó un enfoque holístico, específicamente holístico, o sea, integral. Específicamente el aprendizaje basado en fenómenos y que este tiene como objetivo integrar disciplinas para abordar problemas reales del entorno. Utiliza una metodología interdisciplinaria centrada en fenómenos reales como es el cambio climático y la globalización, además de que los estudiantes investigan, colaboran y construyen conocimiento activamente. Y se agrega que se abandona la enseñanza por materias aisladas. Y la conclusión, ¿saben que PISA en los totalmente últimos de acuerdo años con bajó en los niveles de la prueba PISA? Bajó, pero mejoró en términos del contenido formativo y humanista de su educación y de implicar a los alumnos en los problemas de su entorno. Ahora, a pesar de que bajó en la puntuación de PISA, sigue en el top 5. Profesor, usted... Félix y Emilio. Usted fue controversial en el 2015, me parece, si mal no recuerdo, porque le preguntaron que acerca del 4% y usted dijo en ese momento que no había en qué invertirlo. Eso fue en el 2008, 2010. por ahí. ¿Fue 2015? Fue Está en 2010. sintonía. ¿Fue 2010? Está en sintonía en un el encuentro doctor con los Rafael. medios corridos. Sí. Está en sintonía el doctor Rafael Santos. El profesor Rafael Santos está en sintonía, escuchando todas estas Sí. posiciones y dice, ese es mi hermano. Entonces, vamos a profesor, invitar por usted aquí dijo que en al ese momento que no había profesor en qué Santos. invertir ese 4% para la educación y Gray me la acaba de demostrar con datos de que hay una inversión multimillonaria en dólares y que los resultados no son los esperados. Pregunta número 1. Sí. Y pregunta número 2 entonces, para dejársela ahí mismo entonces, ¿qué hacer frente a los cambios de modelo educativo? Porque República Dominicana quiere adaptarse a un modelo, pero ya los líderes, Finlandia, Dinamarca, Noruega, que son los nórdicos, han cambiado tantos modelos educativos que uno no sabe cuál funciona, incluyendo el último, que ellos tenían la discusión de si es el método o la persona lo que debe imperar. Muy bien, excelente las dos preguntas. Sobre la primera, lo que yo dije en ese momento es que yo abogaba, y así está en el plan estratégico de mi gestión 2008-2012, que el incremento en educación necesario, como decía José, imprescindible, fuera progresivo, que no se podía aumentar de golpe, de shock. ¿Por qué? Porque si yo recibí en el 2010 43 mil millones de pesos para la gestión educativa, la función educación, el siguiente año me duplicaban a 86 mil millones, mucho de ese dinero se iba a ir por el sumidero. No iba a tener una utilización, porque en educación los resultados se ven en el mediano y largo plazo. Y tú no tienes como planes para tú poder invertir de golpe, para decirlo De en 40 a términos, 80. el doble de lo que tú estás O sea recibiendo. que Leonel tenía razón en ese Y planteamiento. bueno, fue una discusión que armamos, porque Leonel no hablaba por sí, Leonel hablaba porque nos Tenía un reuníamos y equipo. discutíamos el tema. Y yo decía, profesor, hay que irlo progresivamente. Y íbamos desde un 1.9 que teníamos en el 2008 a un 4.10 en el 2012, cuando debíamos salir la gestión de Leonel Fernández. Pero no, hubo una crisis financiera en el 2008, se ralentizó el presupuesto educativo y todavía cuando yo salgo en el 2011 apenas recibíamos un 2%. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Cuando usted recibe esa suma de dinero, lo que hizo Danilo fue invertir ¿en qué? En un elemento cardinal que es la cobertura. Los retrasos que había aquí en materia de la oferta educativa en aulas decentes, confortables, eran abismales. Y una escuela tú la construyes entre 4 y 6 meses. Una escuela de 24 a 36 aulas. Ahora, no pasa lo mismo con la formación de un docente que tiene 4 grados, 4 años para la formación de base, 2 años para una maestría o un posgrado y además la inducción. Entonces,
Los esfuerzos de formación tenían que ser en el mediano y largo plazo. Los esfuerzos para eliminar déficit cuantitativo tenían que ser en el corto plazo. Por eso la insistencia de Danilo en construir esa cantidad de aulas. ¿Qué ha acontecido en los últimos años? Y no politizo esto. En la reunión del pacto educativo, la viceministra hablaba de que tenemos un serio problema con la cobertura, porque estábamos supuestos a tener cobertura plena en el 2030. Ansel Cheque, que fue designada en mi gestión, en pruebas nacionales. Y todavía está ahí. Sí, y está ahí. Son de los cuadros que tenemos que preservar. Yo diría que son de los cuadros que tienen una responsabilidad. Sí, porque sí, el no, fracaso también se le de los cuadros no de los cuadros no de los servidores para públicos. concluir eso, entonces, había necesariamente que el presupuesto educativo programarlo en función de unos rubros que te permitiera ser eficiente. Y nosotros reclamábamos la elaboración de un sistema de indicadores de impacto. ¿Cómo impacta el 4% a los alumnos, a su rendimiento? ¿Cómo impacta el 4% al desempeño de los maestros? Ahora que estamos hablando de evaluación de desempeño. ¿Y cómo impacta el 4% en la gestión educativa? Eficacia y eficiencia de los gestores. Y la participación de la familia. Si tú no tienes un sistema de indicadores que te diga hay avance en este renglón, tú estás perdido. Si tú no planificas con esa visión, tú estás, Emilio, ya tú llegaste. No. Tengo 2 horas aquí. Y la segunda. Tengo 2 horas aquí. Ajá. Melanio, Sí. antes de la pregunta, te felicito por Hernán Paredes. Ese muchacho es un joven con promesa, comprometido, y de verdad que te felicito por esa razón. ¿Hernán o Dimitri? ¿Cuál de los dos? Hernán Paredes. Hernán Ese es mi Dimitri. hermanito. Ah, Es que es la misma persona. Bueno, mi hermano, mira, saludos para Hernán. Esos nombres vienen de la Guerra Fría. Yo Ay, creo, ay, yo ay, creo ay. aún todavía en la escuela austosiana, a un siglo después. Pero si hay 2 personas que conocen aquí la problemática educativa en este país, es Melanio Paredes y Rafael Santos. Eso me consta y tengo conocimiento en ese sentido. Cuando se explicó el otro día que estuvo aquí el señor Caraballo y luego el señor de Pisa, parece que tú malinterpretaste o mal te informaron. No. Si hay una persona que creyó en los textos integrados, fue Emilio Ángeles. Porque yo creo que ese sistema que tú quisiste poner, que dentro de tu partido y tu gobierno y fuera de él, se impusieron los intereses, eso es un tema para otra ocasión. La conveniencia. Sí, la conveniencia comercial, lamentablemente. Pero en esos 8 años de Leonel, yo nunca te vi. Sí te vi un día que tu madre murió, tu santa madre, y fui con Miguel Vargas a darte el pésame. Sí. Yo creo en tu contexto como educador. Ahora bien, fuiste ministro de Educación, fuiste director de Infotec. ¿Qué hay que hacer en este momento? Sí, histórico, igual que la historia de Melanio. Que no quedan 7 Ok, bueno, minutos sí. de entrevista. Ok, ¿Qué hay que hacer? Quédate ahí. ¿Qué hay que hacer en este momento para definitivamente ayudar a la educación dominicana, tanto en la parte de los maestros como los estudiantes? Yo le puse un avatar aquí. Los docentes o la pedagogía no puede estar de espalda al avance de los tiempos. Y realmente aquí hay un cambio de paradigma. Aquí pasamos de derecho de tercera generación con la irrupción de la informática a derecho de cuarta y quinta generación con la innovación y la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Estamos preparados para eso? Y entonces, ¿Estamos preparados para eso? No estamos preparados. Yo pienso que tenemos que prepararnos para eso. Ok. Y una de las cosas que yo le digo a los maestros, si ustedes quieren superar a sus contradictores, que dicen que la profesión docente ya no tiene sentido, que ustedes son unos comecheques, que ustedes solamente hacen huelga, tienen que ponerse 3 pasos por delante de los ministerios, de los ministros que pasan, pero también de la marcha de los tiempos. Profesor. Si ustedes no se ponen delante, van a pasar a ser obsolescentes. Cristal. Hay que sacar los libros físicos de las escuelas. El libro físico, y yo sobre esa materia, Y yo me abocarnos remito a los libros digitales. yo me remito a las consideraciones de una persona cercana, crítico en demasía, como José La Luz, y de María Teresa Cabrera, compañera de lucha Jonathan. y de vanguardia. Y una gran amiga, que fue mi contraparte. Cuando yo fui ministro, ella fue presidente de la ADP. Doctora en educación. Y está Una terminando estrella, su doctorado una en estrella. educación. Y además, cuando fuimos dirigentes magisteriales, yo era el secretario de la ADP y ella era la de finanzas, que administraba los recursos. Pero una persona que guardamos, nos respetamos independientemente de las ideologías. Y entonces, sobre el tema de los textos
integrado y en general de los materiales educativos, yo me remito a lo que ha dicho José Laluz y lo que dijo María Teresa en algún momento, y eso está en las redes, para no volver sobre el pasado. Ahora, no puede ser el libro físico el material que sea atractivo a los alumnos. No, ya el libro integrado tenía hipervínculo. Enviaba a los muchachos ahí a un centro de documentación o a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, porque el conocimiento está a tiro de un clic. Lo que pasa es información. que en el caso de Omar Pérez, que estaba aquí, que nos envió unos documentos que tenemos que invitarlo otra vez, él decía que, el director de la prueba PISA, él decía que en Europa y creo que en Asia, Europa, se está pidiendo con estos argumentos que él me envió que se saquen las pantallas de las aulas. No, miren, y regresando al texto, profesor, ahora de lo que yo estoy absolutamente seguro es que un nativo digital solamente ve texto físico cuando va a una escuela. En su entorno eso no existe. Exactamente. Me permito no existe, ¿no? Ese fue mi libro de rendición de cuentas, que no tenga se los regalo. En la página 104, mi modelo pedagógico centrado en la convergencia de medios decía: países como Finlandia, Reino Unido, Colombia, Argentina, entre otros, desarrollan un currículum con áreas integradas en los primeros grados. Los muchachitos no aprenden lenguaje, matemáticas, no, aprenden todo junto. La especialización viene después. Entonces decían, se agregan, se apoyan en la tecnología desde estos grados a fin de promover ambientes de aprendizajes enriquecidos, lo que dice David ahora, por la posibilidad de interactuar con diversos formatos impresos, audiovisuales e informáticos, convergen diferentes medios y recursos tradicionales y tecnológicos. En el 2010 decíamos eso. Sí, eso es correcto. Todavía no había irrumpido la inteligencia artificial. Yo pienso que los formatos físico impresos deben ser como historia de la educación. Así es. Así es. Porque en realidad un nativo digital no ve formato físico, salvo que sea cuando va a la escuela. Le digo lo siguiente, decía Malprenki, y lo dice actualmente, hay que fijarse cómo aprenden los alumnos. Claro. Tú tienes que sentarte en el alumno. Entonces, el alumno ya, yo decía que en los tiempos nuestros, ¿cómo era que manejábamos los artefactos eléctricos? ¿Cómo era? Manual. No, era así. Girando a la derecha. Nuestro abuelo decía, dándole maniqueta. Sí, okay, ahora es haciendo el scroll. Y en el futuro ya está demostrado que con la mente tú vas a pensar que el microondas se prenda y se va a prender. Pero con más razón te digo. Yo espero que falte mucho para llegar ahí. De que el maestro mis pensamientos son peligrosos. Esa pedagogía, integrarla. Sí, naturalmente. Quizás José va muy rápido, porque todavía tenemos escuelas con contenido del siglo XIX. José, hay que decirle, llévame despacio. Todavía hay escuelas sin letrina, que es peor. Bueno, pero nada, señores, nada. Es un placer siempre poder conversar. ¿No pudimos hablar de política? En 2 minutos, profesor. No me maltrates. Además, yo soy de una comisión de seguimiento, arbitraje y unidad. Y en este momento estamos haciendo una carpintería parecida a la que decía Félix, acercando posiciones. Pero una pregunta que le voy a decir. Yo no quiero un contenido tan interesante y diverso como este. Una pregunta breve. Contaminarlo con ese. O sea, como dirían los urbanos, no le quiere meter al bloque. Quedó bonito, déjalo ahí. José, déjalo ahí. Volvemos. Quedó bonito.